El tema que vamos a tratar es sector secundario y sector terciario, ¿ya? El tema de hoy día es vamos a escribir, sector secundario, y el sector, a ver, sector terciario. La clase anterior fue sector primario. Sector primario. Muy bien. El sector primario está integrado por actividades extractivas y actividades productivas. ¿De acuerdo? Actividades extractivas y actividades productivas. Actividades extractivas y actividades productivas. ¿Verdad? Actividades productivas. En actividades productivas estamos hablando de agricultura, ganadería, piscicultura, lombricultura, cuando el hombre interviene en la producción. Y las actividades extractivas está conformada por la minería, la pesca. Minería, pesca. Eso fue el tema anterior. La de la semana pasada. La clase de hoy día, sector secundario y sector terciario. Sector primario, semana número 13. A ver, chicos, activen su audio. ¿En cuál de los tres sectores se encuentra la población económicamente activa? Hay mayor población económicamente activa. La población en edad de trabajar forma parte la PEA en el Perú forma parte sector, del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Pregunta de examen de admisión general. Pregunta examen ciclo ordinario. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Observé que en la sala se encuentra 18 estudiantes. ¿Dónde está la población económicamente activa? La persona en edad de trabajar. ¿Dónde se encuentra? ¿En el sector primario, secundario o terciario? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? 1, 2. A ver, ¿quién se atreve? Vamos. Futuros sanmarquinos arriesgan. Vamos a fallar de repente en la respuesta en la clase de hoy, pero en el examen Terciario, general, profe. claro, muy bien. Sector terciario. La economía peruana, la población se encuentra en el sector terciario. Sector terciario, ¿ya? Sector terciario. La economía peruana se ha terciarizado, dicen los economistas. Y después del sector terciario, el sector primario, ¿ya? Primario. Principalmente en actividades productivas, agricultura, ¿ya? Y los países industrializados principalmente sobresalen en el sector secundario, que es el sector secundario se refiere a la Industria. industria. ¿Y qué hace la industria? ¿Qué hace la industria? Transforma. ¿Transforma qué? ¿Qué es lo que transforma? Y responde, materias primas. ¿Qué más transforma? Insumos.
Voy a agregar, me parece que no está. Insumos, materias primas, insumos, ¿ya? Insumos. La industria transforma materias primas e insumos y al transformar produce bienes, ¿ya? Bienes. Muy bien, bienes. La industria transforma materias primas, produce bienes, bienes de capital, bienes intermedios, bienes de consumo. Bien, o convierte a los insumos en bienes. Muy bien. Para lograr esta actividad, o sea, la industria, respondes así, la industria produce bienes. ¿Ya? Muy bien, bienes. Puede ser bienes de capital, bienes intermedios, bienes de consumo, pero bienes. Un bien que fue antes, materia prima, o fue insumo. Pero para lograrlo, dice, para lograrlo, se requieren factores productivos. Un factor productivo es la materia prima, fuente de energía, trabajo, trabajo de calidad. Estamos siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, ¿sí? Trabajo de calidad. La industria moderna requiere trabajadores de nivel, mientras que en ciertas instituciones educativas que tienen EPT, Educación para el Trabajo, tienen maquinaria de hace 20 años. Y cuando ese chico termina la secundaria, no puede conseguir un empleo porque esa industria tiene otro tipo de maquinaria. Entonces el empresario contratará personas que tengan capacidad. Por eso tenemos que prepararnos. Un profesional obtiene su título de derecho, abogado o de médico o docente. Constantemente nos vamos capacitando, constantemente, hasta jubilarnos, ¿ya? Entonces, trabajo es importante. Capital, que puede ser maquinaria, puede ser dinero, mercado. Tenemos tratado de libre comercio, positivos o negativos, pero tenemos tratado de libre comercio. Por ejemplo, China tiene más de 1.400 millones de habitantes. De 1.400 millones de habitantes, 800 millones aproximadamente es de la clase media, que tiene capacidad de gasto. Entonces, el empresario peruano debe hacer un estudio de mercado que requiere el mercado asiático. ¿Qué tipo de productos? No, estudio de mercado. Y por supuesto, todo tipo de industria ahora nos tiene que informar qué va a hacer con los desechos. Porque una industria debe estar en armonía con la naturaleza. Una industria debe mejorar la calidad de vida de la población, en teoría por lo menos. Es decir, estamos hablando de desarrollo sostenible. Una industria responsable tiene que informar qué se hará con los desechos industriales. Entonces, en el Perú, la población se encuentra en el sector terciario, después sector primario, y del sector primario en actividades productivas. Y en la clase anterior dijimos, la minería, recuerdo, la minería es, es fuente de divisas, divisas, la minería, fuente de divisas. ¿Está bien? Muy bien, seguimos analizando. A ver, la industria peruana, antes, nos pregunta al padre de 40, 50 años, o el abuelo de 80 años. Este, Lima era la zona más desarrollada. Lima. Hacer un clic. Lima.
¿Y por qué Lima? Porque Lima, principalmente Lima, y podemos agregar la costa norte, centro, sur, pero la costa tenía mayor concentración, tenía mayor desarrollo. Y de la costa, Lima, por ser capital del Perú. En cambio, la zona andina, la zona amazónica, eran espacios atrasados, sin desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué Lima? Y respondes así, por el centralismo que hubo. Centralismo. ¿Ya? Centralismo. El centralismo concentra el poder político, económico, social. La zona más desarrollada del Perú, Lima. En ese contexto, marcas, así infieres, en Lima existe mayor concentración de industria. Del 100% de la industria nacional, el 52,8% forma parte de Lima. ¿De acuerdo? Lima. Y después de Lima, la ciudad de Arequipa. Arequipa es la ciudad de Arequipa, o sea, la ciudad blanca, es la segunda ciudad más industrializada después de Lima. ¿De acuerdo? Entonces Arequipa tiene industria, pero donde está mayor concentración es en Lima. Es un rezago de qué? Del centralismo. Antes la industria de concentración de industria llegaba al 70%. Ahora decrece porque también en otras regiones se impulsa al sector secundario. Pero como rezago del centralismo, Lima sigue concentrando mayor porcentaje de industria en nuestra patria. En el centro del Perú, Junín, La Libertad con 4,4. En la Sierra Sur, Puno, 3,1. Piura, por Costa Norte, 3%. Cusco, 2,9. Sierra Sur. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dónde existe mayor concentración de industria? En Lima. ¿Y cuál es el causal? Es un rezago del centralismo. El, el presidente actual, que está en problemas, faltando un par de horas para fin de año, sacó un decreto de urgencia tratando de privatizar Petroperú. Esto es Talara, la refinería de Talara, modernizado, modernizado. Refinería de Talara es parte de Petroperú. La refinería de Conchán es parte de Petroperú. Esta industria petroquímica, una refinería, procesa el crudo, que es la materia prima, crudo, y luego de procesar, produce bienes. Ejemplo, brea. Ejemplo, petróleo. Ejemplo, insumo para abonos. Ejemplo, gasolina. Eso hace una industria, transforma materias primas en bienes de consumo, o bienes intermedios, o bienes de capital. En este caso, bienes de consumo. Petróleo, gasolina, brea, insumo para fabricar plásticos. Todos los jóvenes utilizan zapatillas o tienen zapatos con una planta de jefe. Es el insumo, ¿de acuerdo? Es de una industria, de una refinería, es de una industria petroquímica. Todo país que maneja geopolítica debe tener autonomía en industria energética. Esta industria equilibria. Si solamente existiese privado, se ponen de acuerdo y el precio de la gasolina o del petróleo se dispara. Hay zonas donde la industria privada no ingresa, por ejemplo, en la selva, en abastece a esa zona selvática, que son las refinerías que forman parte de
Petroperú. Es una refinería que ha sido modernizada, es moderno, construido por España en varios gobiernos. Se comenzó en Ollantaytambo, ¿ya? Muy bien. Mira, a ver. Industria, industria pesada. ¿Dónde estás? ¿Se borró? Se borró un ratito. Un momento, chicos. Un momento. Ahora sí. Ya, ya. Muy bien. Mira, a ver. Industria base. Industria base. Países industrializados impulsaron industria base o pesada. Todo país industrializado tiene industria base o pesada. ¿Ya? Ejemplo, forman parte de industria base o pesada. La metalúrgica. La industria, en otras palabras, esta industria pulveriza rocas, elimina lo que no sirve y al final produce barras o lingotes de cobre, de zinc, otro subproducto, ácido sulfúrico. Elimina impurezas. Una industria metalúrgica. Ubicación, por ejemplo, se conocía en mi época cuando era estudiante, La Oroya era capital era, o La Oroya era considerada que la capital metalúrgica del Perú, ¿de acuerdo? Se privatizó, me va a ganar el tiempo, privatizó. Compraron empresarios, entre comillas, de Norteamérica y nunca hubo modernización. No hubo modernización, ¿sí? La Oroya. Hilo, en Moquegua, ejemplo de industria metalúrgica. La industria metalúrgica del Oroya es poli, variedad de, puede ser cobre, plata, zinc, molibdeno, ¿sí? Poli. En cambio de hilo es mono, cobre, cobre, cobre. La mina de Toquepala y Cuajone se procesa en la industria metalúrgica de hilo, que queda en Moquegua, cobre. Cajamarquilla, cobre, zinc. Cajamarquilla, cobre, zinc. Mira, un país polimetálico, decíamos en la clase anterior, somos un país polimetálico, tenemos 1, 2 y 3 ejemplos de industria metalúrgica. Industria metalúrgica. ¿Ya? Y la industria metalúrgica, por ejemplo, va a abastecer a la industria de equipo. La industria siderúrgica, la materia prima, ¿de acuerdo? De la industria siderúrgica es el hierro. Hierro más carbono, ¿ya? Hierro más carbono, hierro más carbono, altas temperaturas, hierro más carbono, altas temperaturas, respondes así. Es la industria del acero. La industria siderúrgica es la industria del acero. Eso es lo que tienes que marcar. La industria siderúrgica es la industria del acero. ¿El acero qué fue antes? Hierro. ¿Y cómo el hierro se ha convertido en acero? Se incorporó carbón, un componente más, pero a altas temperaturas. Tenemos aceros Arequipa. ¿Dónde? En Arequipa e Ica. Aceros, esta es razón social. Aceros Arequipa.
¿Dónde se encuentra? En dos regiones, Arequipa e Ica. Cider Perú, en Chimbote. Cider Perú, en Chimbote. Dos ejemplos de industria siderúrgica. Y el acero, y como lingotes y barras, la industria metalmecánica produce rieles, produce barcos, ¿de acuerdo? Lanchas, carrocerías de carro, entonces está conectado. Por eso los países industrializados sobresalen en industria base. Y como nosotros somos expertos en la División Internacional del Trabajo como exportadores de materias primas, exportamos en bruto, exportamos piedra triturada, pero no le damos valor agregado. La burguesía nacional, se llama nuestro país, la burguesía nacional, debe transformar acero, por ejemplo, en barcos, acero en maquinarias. Eso sí es positivo, ¿ya? Industria base. Industria petroquímica, lo que decía hace su momento, la refinería principalmente, ¿ya? Mira, materia prima, petróleo crudo, o sea, el crudo nada más, o gas natural, el gas de camisea. El gas de camisea llega hasta Melchorita y luego viene al mercado de Lima, ¿sí? Y otra parte se exporta al mercado mexicano, pero solamente llega al mercado mexicano a menor precio y luego se dirige a Europa a mayor precio. Así dice el tratado y el Perú exporta, como tiene tratado, pues vende a menor precio. Y eso ocurre cuando los gobiernos de turno no defienden los intereses. Una industria petroquímica, chicos, por acá, una industria petroquímica, polo petroquímico sería el gas de camisea, por ejemplo, desde Ollantaytamala, desde Toledo, del doctor Toledo, se trató de impulsar el polo petroquímico en el sur. Que el gas de camisea no se exporte en bruto, sino convertirlo en abono. Abono artificial, por supuesto. Abono. Y para el abono hay mercado latinoamericano, mercado asiático, pero nosotros exportamos en bruto, natural, desde Melchorito hacia el mercado externo y una parte viene hacia el Lima, ¿ya? En una refinería ya dije que el petróleo, subproductos, diésel, querosene, brea, gasolina, insumo para plásticos, benceno, etc. ¿De acuerdo, chicos? Una industria petroquímica produce de materia prima subproductos, subproductos. Y nuestro petróleo de la selva norte, pregunta examen, donde existe mayor concentración de petróleo, es selva norte, Loreto, es petróleo dense, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hace la industria metalmecánica? La industria metalmecánica, por ejemplo, acero, la industria metalmecánica transforma el acero, ¿de acuerdo? Transforma el acero en, ¿dónde? ¿En qué? En puentes, aquí está. La industria metalmecánica transforma el acero en puentes, aquí está. Puentes, barcos de guerra. Perú fabrica barcos de guerra. A veces por desconocimiento decimos, Perú no fabrica nada. Perú fabrica computadoras, ¿de acuerdo? Perú fabrica, repara, submarinos. De ahí interviene la industria metalmecánica pesada. Por ejemplo,
los que viajamos en metropolitano, Modaza. El 70% del metropolitano dice Modaza. Viajamos de Lima hacia Piura, un bus moderno, Modaza. De Lima hacia Arequipa, Modaza. Y Modaza se ha expandido hacia el mercado mexicano. Y como el bus es de calidad, tiene aceptación en el mercado mexicano. Una industria nacional. Yo aplaudo a la burguesía nacional que invierte y que transforma. ¿Ves? Producimos insumos para minería pesada. Por ejemplo, en MEPSA, Metalúrgica Peruana Sociedad Anónima, de razón social. Molinos para la minería, molinos para minería, por ejemplo, el de Canadá, de Australia, pero no conocemos, no tenemos información. Pensamos, síndrome colonial, síndrome de inferioridad, que Perú no fabrica nada. Perú fabrica, los peruanos fabricamos y exportamos, pero ese tipo de burguesía deseamos que se desarrolle. Pero hay burguesía que vive de la teta del Estado, entre comillas, empresarios. Un precio de 300 aparece que mediante concesión 700 soles. Eso no es, no es empresario, entre comillas. Estos son los que transforman, producen, y esto es lo que debemos impulsar. Queremos independencia industrial. El gobierno de turno, quien esté, se debe invertir en educación, en investigación e impulsar la industria base y la industria metalmecánica. La industria metalmecánica, aquí está carrocerías para Modaza, ¿no? Muy bien. Aplaudir a la burguesía nacional que impulsa este tipo de industria. Materiales de construcción. Bienes de equipo, industria metalmecánica, industria materiales de construcción, industria de equipo. Materias primas, caliza. Material de construcción, industria del cemento. Cementos Atocongo, cementos Limas, cementos Andinos, cementos Pacasmayo, cementos Yura, cementos. ¿Ah? Ladrillos Rex, ladrillos King Kong, LAR, esos materiales de construcción. Cuando hace más o menos, decía antes, en Lima, en el cercado de Lima, había casitas de 10 pisos, 7 pisos, 5 pisos. Decía en mi clase, hay un estudio que Lima, en promedio, tendrá edificios de 30 pisos, de 20 pisos, condominios. El crecimiento va a ser vertical. Entonces, efectivamente, ahí se impulsan los condominios y en ese contexto, la industria de material de construcción se va desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, si eres nieto, tienes su origen es de Arequipa, seguramente para construir utilizas cementos Yura. ¿Ya? Si eres de La Libertad, cementos Pacasmayo. Hay sectores regionales, consumen lo que produce su industria regional. Los que vivimos en Lima, por ejemplo, para el tarrajeo, cementos andino. Cementos andino. Para tarrajeo. Sol. Sol. Cemento Sol. Industria de materiales de construcción. Industria metalmecánica forma parte de la industria de equipo. De base es metalúrgica, siderúrgica, ¿qué más? Y petroquímica. ¿Ya? Muy bien. Industria eléctrica. Todo tipo de industria requiere energía. Esto es importante. Mira, a ver. Participación en el 2024. Se ha actualizado la data. La energía que producimos, que consumimos, el 51,8% corresponde a una
o la energía cinética del agua, hidroeléctrica. El 51.8% de la energía que consumimos tiene su origen hidroeléctrica. Y térmica es combustión de petróleo o combustión de gas, el gas de camisea. Térmica, 40.1%. ¿Y cuál de los dos va en crecimiento acelerado? ¿La industria hidroeléctrica o la industria térmica? ¿Ya? Y respondes, la industria térmica va en ascenso, la industria térmica. Y también estamos en el contexto de Agenda 2030, energías renovables. Energías renovables. Ahora, 2024, 8.1%. Energía solar, energía eólica. Va en ascenso. En el contexto de Agenda 2030. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al número de centrales, en nuestra patria dice, hay 130 centrales eléctricas. 64 participan en el sistema eléctrico interconectado. Todo está conectado. Las generadoras de mayor producción de centrales eléctricas, puede ser hidroeléctricas, térmicas, energía alternativa. Dice, la que genera mayor es Calpa. ¿Y qué es? Gas. El gas de camisea. Cuidado con marcar la central hidroeléctrica de Huinco, ¿no? O Santiago Antonio de Mayolo. El que está produciendo mayor porcentaje de energía es una central térmica, Calpa. La industria que se encuentra en Lima requiere energía y obtiene de Calpa. ¿Sí? En cuanto al uso de energía eléctrica en el país, más de la mitad de la producción eléctrica se utiliza en la industria. Cuidado con marcar sector poblacional. La industria consume más energía, más de la mitad. Una cuarta parte, sector residencial. Una cuarta parte, sector residencial. Una cuarta parte. Cuarta parte. Y el resto, el sector comercial y alumbrado público. Entonces, el sector industrial es el que consume mayor porcentaje de energía eléctrica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a conocer centrales eléctricas, áreas de sistema eléctrica interconectado. Sector norte. Sector norte. Mira. Huallanca, el río Santa, el más caudaloso. Río Santa, de la vertiente del Pacífico. Erosiona la cordillera Negra, Cañón del Pato. Se llama Central Hidroeléctrica de Huallanca o Cañón del Pato. ¿Ya? O Cañón del Pato. ¿Escribí? Cañón del Pato. Cañón del Pato. Huallanca o Cañón del Pato. Carhuaquero en la cuenca del río Chancay. Y tienes que conectar, ¿no? Con temas anteriores. El río Chancay nace en Cajamarca, desemboca en Lambayeque, pero Carhuaquero se encuentra en Cajamarca. Gallito Ciego, ¿no? Se encuentra en el valle de Jequetepeque, es Valle Arrocero. Este río Jequetepeque nace en Cajamarca, pero desemboca en La Libertad. La central hidroeléctrica Gallito Ciego ya se encuentra en Cajamarca. Cajamarca. Cuidado con marcar La Libertad. Central térmica. Esto ya es combustión de petróleo. Jaén, en Cajamarca. Selva Alta de Cajamarca. Central eólica. Esto es alternativa. Central Talar en Piura. En el centro, chicos, en el centro del país,
De central hidroeléctrica, hidroagua, hidroeléctrica, la central hidroeléctrica más importante del Perú es, activen su audio, chicos. La central hidroeléctrica más importante del país es, ¿cuál sería la respuesta? La central hidroeléctrica más importante de centrales hidroeléctricas. Puede ser del sector norte, puede ser del sector sur, pero se encuentra en el sector central. ¿Qué alternativas pueden marcar, chicos? A ver, activen su audio. Y Lima consume parte de la energía que se genera en dicha central hidroeléctrica. ¿Ya? Respuesta: Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa, Cayahuanca, Santiago Antunes Mayolo, Restitución o Cerro del Águila. ¿Cuál sería la respuesta? O Chacya, en Huánuco, en Selva Alta Guampaní. de Huánuco. ¿Cuál? Ya el compañero dijo Huampaní, ¿ya? Marcas así. Santiago Antunes de Mayol. Santiago Antunes de Mayol, en la cuenca de Río Mantaro, donde se encuentra Huancavelic. En estos momentos se ha prendido el foco, la refrigeradora está en actividad o el televisor. Aparte de la energía que estamos consumiendo, tiene su origen en Santiago Antunes de Mayol. Y como hay demanda, otra central importante es Cerro del Águila. También hace uso de la energía cinética de Río Mantaro. De Río Mantaro. Lima cruza capital del Perú, decíamos. Lima cruza capital del Perú. Y hace un momento dijimos, más del 52% de la industria se encuentra en Lima. Entonces, esa industria requiere energía. Energía en Huinco, en Huampaní, Matucana, Moyopampa, Cayahuanca, en la cuenca de río Rímac. ¿Y por qué hay mayor número de centrales hidroeléctricas? Porque hay mayor número de industrias. Entonces la industria, como la población, requiere energía, ¿no? Pero no se abastece solamente de las centrales que existen en la cuenca de Rímac. Como está interconectado, sistema de energía interconectado nacional, también nos abastecemos de Santiago Antunes de Mayol, ¿ya? Es un sabio ancashino, se fue a estudiar a París y como todo peruano amante de esa época, regresó a nuestra patria y dijo, mi conocimiento que he adquirido en Europa, voy a ponerlo al servicio de mi país. Vino, entre comillas, el mestizo, y al mestizo no le hicieron caso. Pasó al olvido y contrataron un ingeniero norteamericano, y el ingeniero norteamericano dijo, pero hay estudios previos. Sí, hay uno por ahí, encontró el estudio realizado por Santiago Antunes Mayolo, dijo, pero está excelente, está correcto. Y el peruano no valora de repente por el color de piel. Eso es un ejemplo de discriminación. En el antaño era mayor la discriminación. Ahora la discriminación es delito. En la actualidad, en la ciudad de Huaraz, la universidad más importante de Ancash, que es su capital Huaraz, Santiago Antunes de Mayor. SAM, la Universidad Santiago Antunes de Mayor. Lleva el nombre el sabio que forma parte del departamento de Ancash. Muy bien, central térmica. Siempre térmica. En central térmica puede ser petróleo o gas. En este ejemplo es petróleo, pero en este ejemplo es petróleo, el gas de Camisea, Callipá, Lima, pero la industria y la población requieren energía constante. Entonces, Chilca 1, Chilca 2, Lima. ¿Y de dónde procede la materia prima? Del gas de Camisea, ¿ya? El gas de Camisea.
Muy bien. Memoria de corto plazo. Si Lima es la zona más industrializada del país, ¿qué nombre tiene la segunda ciudad más industrializada? La segunda ciudad más industrializada. Respuesta, chicos. La segunda ciudad más industrializada del país. Arequipa. Arequipa. Entonces, Arequipa, ¿qué requiere? Energía. Entonces, si eres nieto de Arequipa, Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4, Charcani quinto, Charcani sexto. Y el más importante de todos los Charcani es Charcani quinto. Y Río Chili cruza capital de Arequipa, Río Chili. Entonces, la energía cinética de Río Chili sirve para generar energía en Charcani quinto. Pero no solamente existe uno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué 6 centrales hidroeléctricas con el nombre de Charcani? Porque Arequipa es la segunda ciudad más industrializada después de Lima. ¿De acuerdo? Río Urubamba, el valle de Urubamba, el valle sagrado de los incas, Machu Picchu, la selva alta. Sangabán, el río Sangabán, el río Sangabán, el río Sangabán desemboca en río Inambari y río Inambari desemboca en el río Madre de Dios. Entonces, en la cuenca del río Inambari, Inambari tiene un afluente, río Sangabán. Y en el curso de río Sangabán, la central hidroeléctrica de Sangabán, donde se encuentra en la selva alta de Puno. ¿De acuerdo? En la Sierra Sur, ejemplo de centrales hidroeléctricas. En eólica, Guairá 1, Ica. Térmica, Hilo 1, Hilo 2, Moquegua. Térmica, para la industria eh, metalúrgica de hilo. Para la industria metalúrgica de hilo. Central térmica. Central solar Rubí en Moquegua. Entonces, la central que genera más energía es Calpa. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Ahí tenemos Santiago Antúnez de Mayol. Industria ligera. Hay industria, bienes de capital, industria de bienes de intermedios e industria de consumo. Industria de consumo. Aquí tenemos ejemplo de industria de consumo o simplemente industria ligera. Perú, como es un país en vía de desarrollo, en nuestra patria, sobresale la industria ligera, la industria de consumo. Mi terno, industria ligera. Mi celular, industria ligera. Mi cargador, industria ligera. Mi lapicero, industria ligera. ¿De acuerdo? El mouse, industria ligera. O sea, todo lo que tenemos en el espacio donde estás, el 99% forma parte de la industria ligera o de consumo. Es lo que predomina en nuestro país, ¿ya? Industria, industria, finalmente, ligera. ¿Qué tipo de industria predomina? Industria ligera. ¿Industria pesada? No. ¿Industria de bienes intermedios? No. ¿Industria de equipo? No. Industria ligera. ¿Qué tipo de industria predomina en nuestra patria? Industria ligera. Ropa, calzados, conservas. Ejemplo, la industria pesquera. Materia prima, si es anchoveta, harina de pescado, aceite de pescado. Si es atún, conserva de atún, conservas de atún. Si es caballa, conservas de caballa.
bonito, etcétera, etcétera. Tenemos principalmente anchoveta es harina y aceite. Chimbote, chicama, chancay, callao, conserva, chimbote, paita, coisco, callao. Ahí se llama industria pesquera. ¿Ya? Industria, esto fue pregunta en el examen de admisión general. Industria oleaginosa. La industria oleaginosa es la industria de aceite vegetal. Aceite vegetal. ¿Ya? La semilla de algodón, la semilla de algodón, aceite vegetal. Aceituna, aceite de oliva, derivado de la industria oleaginosa. Fruto de palma, industria de aceite de palma, industria oleaginosa. La industria oleaginosa produce aceite vegetal. Ubicación, Lima, Ica y Piura. Industria molinera, molinos. Tritura trigo, maíz. Y luego esta industria produce harina. Ahora ya la base de la pirámide ya cambió. ¿Ya? Debemos consumir más carne, más verdura. Más carne de verduras. Y en menor proporción, derivados de harina, pan, fideos. Por eso genera obesidad. Ya cambió. Pero antes no decía en la base pan, carbohidratos. Resultado, casi todos estamos deformados. ¿Ya? Entonces, vas a recordar, la industria molinera es la industria de harina y harina, y de la harina se convierte en pan, en fideos, en pasta, etcétera, etcétera. La industria azucarera. La industria azucarera. La industria azucarera. Materia prima, caña de azúcar. Salimos de Lima hacia la parte norte. Pativilca, caña de azúcar. Chicama, caña de azúcar. Materia prima, caña de azúcar. ¿Ya? Productos derivados. Azúcar blanca o azúcar rubia. Azúcar blanca o azúcar rubia. Si te quieres, no consumas azúcar. Si prefieres endulzar, emplea chancaca, que es natural. Chancaca o miel de abeja. Papel Paracas, derivado de caña de azúcar, del bagazo. Papel Paracas. Derivado de caña de azúcar, ron Cartavio, ron Pomalca. ¿De acuerdo? Cartavio, ron Pomalca. Ubicación, La Libertad, Lambayeque y Lima. Derivado de la industria azucarera. Industria textil. Nos vamos a Gamarra, en Lima. Industria textil. Los padres ya envejecen, los hijos sustituyen y los hijos que estudian, eh, debe hacer un estudio de mercado. ¿Qué requiere el mercado chino? ¿Qué requiere el mercado norteamericano? ¿Qué requiere el mercado europeo? Y la industria de textil de Gamarra y el algodón nuestro, el algodón Tanguis, el algodón Pima es de calidad. Y ese algodón Pima, que es materia prima, lo convertimos en tela y luego en prenda de vestir. Y exportamos. En una oportunidad tuve una visita de un familiar que vino de Estados Unidos. Trajo como obsequio camisa, polos, pero cuando me puse, es un fastidio. Le dije, primo, mira, pruébate a ver producción nacional, algodón Pima, el algodón Tangs. ¿Ves? Tenemos de calidad. Lo que solamente pedimos a los industriales es
que realicen estudio de mercado y que fabriquen no en serie, sino variado y que sea de calidad y tiene aceptación en el mercado chino, tiene aceptación en el mercado brasileño, tiene aceptación en el mercado centroamericano. Si el Estado firmó tratado de libre comercio, tienes mercado, solamente tienes que producir de calidad. Pero muchos dijeron, pero también, si hemos firmado tratado de libre comercio con China, ¿los productos chinos ingresarán? Claro que ingresan, pero la diferencia es la calidad. La materia prima nuestro es de calidad y también podemos exportar al mercado chino y que tiene aceptación en el mercado chino. ¿Ves? Lo que ingresa generalmente China son de fibra sintética, pero estamos hablando de algodón tanguis o algodón pima o alpaca. ¿Ves? Entonces, siempre realizar estudio de mercado. La industria lechera, mira chicos, queso, yogur, leche evaporada, lechera. Embutidos. Vamos a analizar aquí embutidos. 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 Carne vacuna está bien. Porcino, equino, equina, caballo, pues hijos. ¿No? Aquí está. Hay de precio que tiene diferentes precios. Si compras un hot dog de $1, tienes que dudar. ¿Ya? Eso es, embutidos. Pregunta examen de admisión general. Industria peletera. La industria peletera es la industria del cuero. La peletería es la industria del cuero. ¿Ya? Y el cuero se convierte en cartera, en casaca, correa, billetera. Y luego pones el logo Renzo Costa. Ah, tiene una billetera de 500 soles, 800 soles. La peletería es la industria del cuero. Y el cuero fue convertido en calzado, calzado de Trujillo, de calidad, chicos, de calidad. Calzados de Arequipa, de Puno, o casaca de Puno, de calidad. ¿Ves? Hay que consumir lo nuestro, creer en lo que nosotros fabricamos, que son zapatos de calidad, aún. En las elecciones de abril, alguien ganará y alguien perderá. Industria de bebidas, ¿ah? Cerveza, cerveza. Aquí está cerveza, por tristeza y el otro toma por alegría. Mi equipo A ganó, bebes por alegría y el otro bebe por tristeza. Pero miren ese contexto. En ese contexto, la industria de bebidas va en desarrollo. ¿Ves? ¿Ya, chicos? Eso es. Industria de bebidas. Industria maderera. Mira, más del 50% de nuestro territorio es selva. Industria maderera. Iquitos, capital de Loreto. Pucallpa, capital de Ucayali. Industria maderera en el oriente. Por supuesto, participa en la deforestación. En la deforestación. Industria de productos farmacéuticos. Vos recordás cuando estaba cerca del Congreso en 1980, un estudiante de secundaria que culminaba y en ese contexto, quienes utilizaban perfumes, maquillaje eran las chicas, pues. Ahora estamos siglo XXI. El chico también utiliza maquillaje, se arreglo. Entonces la industria farmacéutica va en desarrollo. ESICA, un ejemplo de una industria nacional que no solamente abarca el mercado interno, hay exportaciones a Chile, a Bolivia, a Colombia, a Brasil, expansión.
A veces nosotros decimos, capitales chilenos ingresaron al mercado peruano. Sí ocurre, sí ocurre. Es una realidad. Pero también en mi clase dije, ¿y por qué la burguesía no invierte, compra industria chilena? Y eso es lo que están haciendo. Están comprando industria, capital. Antes solamente ingresamos por chifa, comida peruana. No, ahora ya invierten en cementos, invierten en centrales hidroeléctricas, capital peruano. Esa es la burguesía en expansión. Y eso es positivo. Mentalidad de expansión. No solamente permitir que ingresen capitales, industria nacional, mercado boliviano. La industria farmacéutica va en desarrollo. ¿Ya? Comercio. Comercio es intercambiar. Es intercambio. Aquí está intercambio. Alguien necesita, demandante, y alguien vende, ofertante. Oferta y demanda. Intercambio. Y el intercambio ocurre en el mercado. Es comercio. Comercio es intercambio. Oferta, demanda. Ofertante, demandante. Intercambio. ¿Ya? Comercio interno. Mercado interno. Mercado interno. Si no has salido aún de Lima, por diferentes motivos, en Lima tienes diferentes centros comerciales, etcétera. Y cuando llegas a Junín, hay centros comerciales. En Arequipa, centros comerciales. En Cusco, centros comerciales. Es una realidad. ¿Es positivo o negativo? En centros comerciales compras una prenda o zapato, pagas IGB. Al pagar, pagas IGB. Y eso va para el Estado. Va para el gobierno regional. Y con eso se hace obra. ¿Ya? Entonces, comercio interno es dentro de nuestro espacio. El mercadito del barrio es mercado tradicional. Yo crecí en Mercado Central, vivía en Girón Guayaga, cerca del Congreso. Todo el perímetro del Mercado Central, comercio ambulatorio. La calle, chicos, la calle es público. No puedes apropiar. Entonces, lo que es recomendable en este contexto es, haz capital. Tienes que aprender a ahorrar. Y cuando tengas suficiente ahorro, tienes que invertir. Compra un centro comercial próximo al mercado central. Y compraron, ahora son empresarios. Y otros que no compraron, simplemente siempre quieren vivir del comercio informal. Eso podría ser para empezar en nuestro contexto. Pero siempre tienes que progresar. Comprar, comprar, generar empleo. Eso es comercio interno. Los centros comerciales, los establecimientos tradicionales, mercado, comercio ambulante, ¿está bien? El fenómeno paralelo, auge de grandes almacenes, supermercados, centros comerciales, eso es lo que va en desarrollo en casi todas las regiones que he conocido. Encontramos en Huaraz centros comerciales, en Trujillo centros comerciales, en Piura supermercados, centros comerciales, se expandió. Es nuestra realidad, ¿ya? Bien, chicos. Comercio externo, ahí está. División Internacional del Trabajo, comercio externo. Fuente de divisas, comercio externo. Importaciones, Perú compra. Compra. El Perú compra. Compra, importación. Exportación es vende. Vende al mercado externo. La pregunta es referente a exportaciones. Mincetur es el encargado del comercio externo. Importación, comprar, exportación, vender. ¿Listo? Mincetur. Exportaciones tradicionales. Exportaciones tradicionales. Vamos a borrar. Exportaciones tradicionales. ¿Ah?
exportaciones tradicionales. Exportamos en bruto. ¿Ya? Aquí tenemos minerales. Minerales. Cobre, oro, zinc, plomo, molibdeno. Minerales. Principal fuente de divisas. Exportamos petróleo crudo. Gas de camisea. Tradicional. Gas de camisea. En bruto. Exportamos harina y pescado para la ganadería intensiva. El vacuno de Europa consume harina y pescado. Y harina y pescado antes fue anchoveta y sardina. Café y algodón. Café y algodón es ejemplo de exportaciones tradicionales. Exportaciones tradicionales. Café, algodón, petróleo, harina y pescado, minerales. Y todo lo demás, exportaciones no tradicionales. Pregunta que con frecuencia planteamos. Característica de exportaciones tradicionales. Es permanente. Listo. Generan la mayoría de las divisas. ¿Ya? En especial productos mineros. Principal fuente de divisas, productos mineros. Los que representan mayor capital. Entonces, productos tradicionales, exportaciones tradicionales, mayor capital y mayor volumen de exportación, pero en bruto. Y todo empresario, ojalá que seas un hijo de un empresario de una burguesía nacional, transforma este producto, cobre, zinc, plomos, etcétera, darle valor agregado y exporta dando mayor valor agregado, no en bruto. Pero nuestra realidad es que exportamos. Esto es lo que predomina en nuestra patria. ¿Ya? Y inversión de capital, principalmente en minería. No ocurre en industria metalúrgica o en industria metalmecánica, no, minería, por lo general, o en petróleo, por lo general. Y luego el mercado externo, café, algodón, petróleo, gas, harina y pescado, todo tipo de minerales, ejemplo de exportaciones tradicionales. Exportaciones no tradicionales. Y aplaudimos a la burguesía que forma parte de exportaciones no tradicionales. No tradicional, lo que no es algodón, que no es café, que no es harina y pescado, que no es minerales, ¿de acuerdo? Que no es harina y pescado, todo lo demás es no tradicional. Estamos dando valor agregado, ¿de acuerdo? Valor agregado. Y esto es lo que está en ascenso. Esto sube, va en ascenso respecto a años anteriores, ¿de acuerdo? No exportamos en bruto, uvas frescas, vamos a empaquetar, ¿sí? Ya no exportamos insumo para producir plásticos, ya fabricados. Aquí artesanías hemos dado valor agregado. Tablones, se ha hecho corte, no en bruto. ¿Ah? Entonces, eso es ejemplo no tradicional. Joya, no tradicional. Arándanos, no tradicional. Palta, no tradicional. Camu camu, no tradicional. Quinoa, no tradicional. Laptop, no tradicional. ¿Ves? Entonces, si conoces ejemplo de tradicional, es poco y todo lo demás es no tradicional. Característica. Y se exportan poco volumen. Poco volumen. Tradicional exporta mayor volumen. ¿Ya? Muy bien. Pero tienen mayor, esto es la clave. Le damos mayor valor agregado. Por supuesto, el mercado tiene mayor precio. A ver, en la parte inferior. Mira, chicos. Evolución de las exportaciones peruanas.
2020. Exportaciones, ¿ah? 2021. Wow, ascendió. Que antes era 41.562 millones a más de 60 y a 61.000 millones de dólares. Ascendió. 63.000 millones de dólares. Ascendió. 2023, 64.000 millones de dólares. 2024, 75.000 millones de dólares. Por más que tengamos crisis política, quien esté presidente A, presidente B, presidente C, al exportar, se supone que pagan su impuesto y eso genera ingresos para el Estado. Quien esté. En el 2026 vamos a ser nuevamente convencidos y vamos a votar por nuestro verdugo. ¿Y de dónde obtiene dinero para pagar a los funcionarios, para construir carreteras? De las exportaciones y también del impuesto general a las ventas que realizamos todos los peruanos. Entonces, esto es pregunta. Principal fuente de divisas, ¿ya? La minería. Principalmente es total, esto es total. Total de las exportaciones, ¿ya? Pero va en ascenso, va en ascenso. Y dentro de ese grupo ascendió productos no tradicionales con mayor valor agregado. ¿No? ¿Qué dice? Ya. Dice récord. Ah, récord, ¿es verdad? Hay que reconocer. Récord. En el 2024. Refleja una estructura denominada productos tradicionales. Ah, predomina productos tradicionales, ¿verdad? Ya hemos explicado. Las exportaciones tradicionales alcanzaron más de 55.000 millones de dólares, 73% del total, con un crecimiento del 13%, impulsado por altos precios mineros, principalmente cobre. ¿Por qué cobre? ¿Por qué oro? Por el contexto de la guerra. Mientras que otros pelean a, a la- a las exportaciones a las exportaciones no exportaciones tradicionales, sale beneficiado. Y al exportar, por supuesto, pagan su impuesto. También el Estado tiene ingresos. ¿Ya? Las exportaciones no tradicionales suman, antes decíamos 7.000 millones, decíamos 11.000 millones, pero en el 2024 llegó a más de 20.000 millones de dólares, creciendo 11% interanual. El sector agropecuario lideró el rubro. Dentro de exportaciones no tradicionales, el sector agropecuario, arándanos, palta, camu camu, ¿ya? Ahí está, mira, palta, cacao. ¿Listo, chicos? ¿Cómo se encuentran las exportaciones no tradicionales? ¿En descenso o en ascenso? Activen su audio, chicos. ¿Cómo se encuentra la Ascenso. industria en ascenso? Tienes que marcar así, en ascenso. Cuidado con marcar en descenso, ¿ah? ¿Y eso es positivo? Sí, sí es positivo. ¿Por qué es positivo? Y respondes, mayor valor agregado. ¿Ya? Y eso es positivo. Mira, chicos, ranking, ¿eh? Arándanos, uvas, palta, café es tradicional. Cacao, espárragos, mango, mandarinas, quinoa, cebolla, solamente café es tradicional. Exportaciones peruanas. Mira, chicos, China, China, mira, ve, China, China, ¿sí? El principal mercado de las exportaciones peruanas es China, Estados Unidos, ¿ves? Entonces, si a China le va bien a Perú. Dos socios, China, Estados Unidos.
Otros, el 30,8%. Mira la diferencia. Estados Unidos, China, 33,8%. Estados Unidos, 12,7%. Mira, el principal socio comercial del Perú es China. ¿Ya? Transporte. Transporte. Vamos a suponer que este es un país. Y un país. Vamos a suponer que este es su capital. Y un país conectado. Conectado a través de carreteras. A través de carreteras. Un país interconectado a través de carreteras. Es un país en desarrollo. Líneas férreas, desarrollo. Carreteras, desarrollo. Vamos a analizar que Perú no pensó en generar desarrollo interno, sino de las minas al puerto de Callao, del puerto del Callao al mercado externo. Siempre su mentalidad fue abastecer de materias primas al mercado externo. Su meta no fue de generar un desarrollo interno, generar desarrollo del país, no. Extraer metales al puerto del Callao y al mercado externo, en bruto. Y continuamos exportando en bruto, pero va en ascenso exportaciones no tradicionales, y eso es positivo. Carreteras, carreteras. Red vial nacional. Red vial nacional. Hay ejes longitudinales, ejes transversales y ejes de enlace. Ejes longitudinales. ¿Qué quiere decir longitudinal? Este es un eje longitudinal. Va ¿de dónde? A ver, aquí chicos, vamos a cambiar de color. Eje longitudinal. Norte a sur. Ese es un eje longitudinal. Eje longitudinal. La Panamericana. Vamos a Panamericana. Aquí está, la Panamericana. Pan es toda América. La carretera Panamericana tiene su origen en Canadá, llega hasta Chile y tiene sus ramificaciones a Argentina, Brasil. Esa es la Panamericana. Tienes un carro 4x4 y tiene pasaporte, dinero, puedes manejar por Panamericana Norte y llegar a Estados Unidos. ¿Ya? Eje norte-sur. Un ejemplo. Longitudinal de la sierra. Esto es, ¿de acuerdo? Une los valles interandinos. Los valles interandinos, norte-sur. Los valles interandinos. Longitudinal de la sierra. Une valles interandinos. Importante. La carretera Fernando Belaúnde Terry, en la selva. En la selva. ¿De acuerdo? En la selva. Esos son tres ejemplos de ejes longitudinales. La Panamericana, mayor tráfico de la sierra, ¿correcto? Y la selva sí está inconcluso. Inconcluso. ¿Ya? Y está, longitudinal de la selva o Fernando Belaúnde Terry, el expresidente de Acción Popular. ¿Ya? Dice, mira, inicia su recorrido en el centro Puente Reich, distrito de Chanchamayo, en Junín, llegando hasta Satipo, Junín. Une la frontera norte con Ecuador con la provincia de San Ignacio en Cajamarca y al sureste con Bolivia. Siempre norte-sur, norte-sur. Ejes transversales es así. Mira, eje transversal. Une, por lo general, costa, une sierra y une selva. Ese es un eje transversal. Eje transversal.
¿Ya? Ejemplo, Olmos, Corral Quemado o simplemente Mesones Muro. ¿Dónde se inicia? En el distrito de Olmos, Lambayeque, de acuerdo, atraviesa el paso de Porcuya, el paso más bajo del Perú, llegando hasta Puente Corral Quemado en la provincia de Utcubamba, en Amazonas, lugar en el que se une la carretera longitudinal de la selva. Entonces, une costa, sierra y selva. Ejes transversales une costa, sierra y selva, por lo general, ¿ya? Carretera central. Mira, comienza en el intercambio vial, dice Menacho en Lima, Menacho, pasando por el lado de Anticona, Abra es el paso, Abra o Paso es el punto inferior de un sistema montañoso que tiene origen por degradación glaciar, eso es Abra. Llegando hasta la repartición de la Oroya capital metalúrgica, donde se vincula con la carretera longitudinal de la Sierra. Eso es la carretera central. La carretera central no llega a la selva, llega hasta la Oroya, la repartición de la Oroya, nada más. Vía Los Libertadores, eso sí, une costa, sierra y selva. Parte desde la carretera panamericana, su provincia de Pico, pasa por Huancavelica, prolongándose hasta distrito de Soco, provincia de Huamanga y Acuch, selva alta. Ya. Una característica de ejes longitudinales, norte-sur, norte-sur. Ejes transversales, oeste-este, costa, sierra y selva por lo general. ¿Ya? Interoceánica del sur. En otro tema hablamos sobre la depredación, sobre la deforestación. La interoceánica del sur, los brasileños lo denominan carretera del Pacífico, porque une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Interoceánica del sur. ¿Ya? Y esta construcción interoceánica del centro, del norte, pero en nuestra patria demoran demasiado. Enlace. Cuando hablamos de ejes, red vial nacional, ejes longitudinales, ejes transversales y ejes de enlace. Sirve para enlazar. Por ejemplo, Lima-Canto, un ejemplo. Pativilca-Recuay, otro ejemplo. Une costa con sierra, por lo general, carreteras de enlace. Red vial departamental. Red vial departamental. Se circunscribe a un departamento. A un departamento. Mira, chicos, voy a retroceder. Podría ser pregunta. Red vial nacional. Vamos a redondear a 8.000 kilómetros. Red vial nacional, 8.000 kilómetros. ¿De acuerdo? 8.000 kilómetros. Red vial departamental. Red vial departamental, 29.000 kilómetros. Red vial departamental. Todos los departamentos tienen su carretera. Ya está. 29.000 kilómetros. Red vial vecinal, 94.000 kilómetros. ¿Dónde existe mayor kilometraje de carreteras afirmadas o asfaltadas o no? En red vial vecinal. ¿Ya? Red vial vecinal. Es un departamento. No, negro. Es un departamento. Departamento. Y el departamento tiene capital. Y el departamento tiene provincia. Es provincia. 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 ¿Perdón? Provincia. Y tiene provincia. A eso se refiere red departamental. Provincia. Capital de departamento con capital de provincia. Mira, a ver. Uniendo las principales capitales, articula básicamente capital de departamento con capital de provincia.
más de 29.000 kilómetros. Ahora cambio de color, verde. Una provincia tiene distritos. Una provincia tiene distritos. Un distrito. Y un distrito tiene capital. Pero este distrito tiene centros poblados. Centros poblados. Ahora cambio el color de plumón. Une capital de distrito con centro poblado, con centro poblado, con centro poblado, con centro poblado. Une capital de centro poblado, capital de distrito, con capital de otro distrito, con capital de otro distrito, con capital. Por lo tanto, más de 94.000. ¿Dónde existe mayor kilometraje? En red vecinal. Cuidado con marcar esta alternativa. En la alternativa A va a estar red vial nacional. Solamente es redondeando 8.000. Red vial departamental 29.000. Red vial vecinal más de 94.000. Une capital de provincia con capital de distrito y capital de distrito con centros poblados, por lo tanto, mayor kilometraje. ¿Ya? Muy bien, aquí está, mira, red vial longitudinal, la Panamericana, longitudinal de la Sierra y longitudinal de la Selva, o Fernando Belaúnde Terry. Interoceánica del Sur, nace en Brasil, pero en nuestro territorio es de Iñapari a Inambari. De Inambari se ramifica, llega hasta Marcona, y un ramal va a Zángaro, a Juliaca, de Juliaca va al puerto de Matarani en Arequipa y puerto de Hilo en Moquegua. Esta es la Interoceánica del Sur, ¿ya? Muy bien, ahí está, muy bien. Red ferroviaria. Cuando hay proyectos para construir, trazar líneas férreas y tren de alta velocidad, uno se emociona, o subterráneo se emociona, porque tu país está cambiando, ¿ya? Se debe trazar líneas férreas. Y lo que tenemos. Ferrocarril del Centro. La Oroya, una metalúrgica de La Oroya, Callao. Cerro de Pasco, Callao. Centro minero de Cerro de Pasco. Huancayo, Callao. Por todo el centro minero. O sea, vamos a extraer minerales a Callao y de Callao al mercado externo. Y luego se concesionó. Está concesionado, ¿ves? Ya sabemos en qué gobierno se generalizó concesiones, las privatizaciones. Empresa Ferrovía Central Andina, Sociedad Anónima, es el principal medio de transporte de minerales. El ferrocarril central principalmente es de minerales. ¿Ya? Minerales. Una vez al mes transporta público. El ferrocarril del centro, según dice, tiene un ramal entre la ciudad de Huancayo. De Huancayo o Huancavelica. Huancayo, esto es pregunta. Color azul. Huancayo, Huancavelica. Ese tramo, chicos, ese tramo se llama Tren Macho. Aún está en manos del gobierno regional de Junín. Huancayo, Huancavelica, Tren Macho. ¿Ah? Muy bien. El ferrocarril del sur y suroriente. Cuando uno dice, soy empresario, pues tiene que tener fábrica, industria, transformando materias primas, generando bienes de capital, bienes intermedios o bienes de consumo. Eso es un industrial. Pero hay ejemplos empresarios que dicen que se privatizaron, ¿de acuerdo? Se han privatizado, por ejemplo, el Ferrocarril del Sur. Es turístico y transporta turistas, turistas. Tramo Matarani, Arequipa, Mollendo. Tramo Arequipa, Juliaca. Tramo Juliaca, Puno. Tramo Juliaca, Cusco. Es minerales y pasajeros. Transporta turistas. Aquí está. Mira,
concesionado a una empresa, ya sabemos que pertenece a un empresario que es candidato presidencial, y da mantenimiento a la vía férrea y es Perú Rey, Inca Rey, que opera y utiliza en línea pagando una tarifa por el servicio. Ese ferrocarril incluye, si has visitado Cusco y no has conseguido boleto anticipado, los peruanos hacemos cola enorme. Vamos como sardinas a Machu Picchu. Es una realidad. Y este ferrocarril del sur es turístico, pues. Y también transporta metales. Y todo fue concesionado, concesionado. Mira, ve, chicos. Arica-Tacna, un tren, línea férrea internacional. Esto es de metales, privada, privada. Matarani Moyendo a La Joya, de Joya a Arequipa, de Juliaca a Puno, de Juliaca a Sicuani, llega hasta Quillabamba, Machu Picchu. Tren turístico. ¿Ya? Debemos trazar más líneas férreas. Transporte aéreo. Se está modernizando. ¿Ya? Jorge Chávez, internacional. Principal puerto de entrada. Según los entendidos, moderno en el espacio latinoamericano. ¿Sí? Velasco Astete ya colapsó. Esto es en Cusco. ¿Ya? Ya colapsó. Pero aún, hasta el momento llegan vuelos internacionales al aeropuerto Velasco Astete, en Cusco. Si vas a Arequipa, Rodríguez Bayón. Rodríguez Bayón. ¿De acuerdo? Loreto, Francisco Secada Vigneta. Loreto. Ucayali, David Abensur Rengifo. La Libertad, Carlos Martínez de Pinillos. Y Piura, Guillermo Concha. Y un país que esté conectado tiene que tener carreteras, líneas férreas, tiene que tener aeropuertos. Si, si la corrupción fuese menor, tendríamos casi de todo. Casi de todo. El problema es que no sabemos elegir. Esto es el nuevo aeropuerto internacional de Jorge Chávez. ¿Ya? Moderno. Transporte acuático. Agua, agua. Puede ser río, puede ser mar, puede ser lago. ¿Ya? Si es mar, marítimo. Si es río, fluvial, transporte fluvial. ¿Ya? Y si es lago, lacustre. Puerto Mayor. Un puerto mayor, chicos, es utilizado para comercio nacional e internacional. Un puerto mayor. Callao, por ejemplo. Matarani, otro ejemplo. Puerto Mayor. Puerto menor que utiliza solo para exportar. Solamente para exportar, pero no para comercio nacional. Puerto menor. El primer puerto marítimo del Perú es Callao, luego Chancay. Pero Chancay es privado. Callao también es parte privada. Primer puerto marítimo del Perú, Chancay, Callao. Ahí está. El transporte fluvial es el medio más, si eres de la selva, chicos, si eres de la selva, si uno desea viajar de Ucayali o de Pucallpa hacia un centro poblado de la Amazonía, es a través de ríos. Y se demora una semana, 2 semanas, de acuerdo a la distancia. Eso es transporte fluvial, principal medio de transporte. En el curso del río Amazonas, ahí está, tenemos Amazonas, el río Ucayali, el río Guayaga, el río Marañón. ¿Ya? Muy bien. Transporte lacustre solamente en el lago Titicaca. Este es el transporte lacustre. Cuando visiten Cusco, viaje corto de 2 días al puerto, al lago Titicaca. ¿Ya? Y algunas islas, la isla de los Uros. Esto es importante. En la costa sur, Matarani e Hilo. ¿Ya? En la costa central, Salaberry, Chimbote, Callao, San Martín. Y ahí falta agregar Chancay. Chancay es súper moderno. Claro, administrado por el Estado chino, es empresa china, pero paga su impuesto. ¿Ya? Costa norte, Paita. Este es el principal puerto de la costa norte, Paita. En la costa central es Chancay y Callao. En la costa sur, Matarán. Matarán. Lacustre, ya está.
Turismo. Perú es un país turístico. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Pero hacemos un maltrato a los turistas. Es una industria que no genera contaminación. Por ejemplo, si ya estamos en la semana 14, uno ya está dicta en diferentes lugares, pero ya está estresado. Yo quisiera ir al pie de un glaciar con una casa de a base de adobe o madera, con calefacción y poder cabalgar un par de días en el perímetro de un glaciar o a la selva entre árboles de lupuna. ¿Ves? Ese tipo de industria va en ascenso. Atractivos turísticos. Pues el lugar más atractivo es Machu Picchu, pues, ¿no? Si vas a Cusco, Valle Sagrado de los Incas, Sacsayhuamán. Y si vas a la costa norte, las tumbas reales del señor de Zipán, en Lambayeque. Colca, nuevamente en Cusco. Y monasterios, si vas a Arequipa, el monasterio de Santa Catalina. Aica, línea de Nazca. A Madre de Dios, la Reserva Nacional de Tambopat. Si vas a Ica, aparte de las Islas Ballestas, Reserva Nacional de Paracas e Islas Ballestas, Museo Nacional de Arqueología en Lima y el Parque Nacional de Huascarán. Esto es el más conocido de Ancash, Parque Nacional de Huascarán. Antes de la pandemia, cuando uno visitaba Huaraz, el 50% de los que se desplazaban eran de turistas extranjeros por el tipo de color, estatura, etc. Después de la pandemia decreció, pero el Huascarán es el pico más alto, decimos, entre los trópicos. Por eso tiene los turistas que desean llegar, ¿no? Al Nevado de Huascarán. Mm, Aquí tenemos en Lima, Pachacama, y obra del Castañeda del Ocio, Circuito Agua de las Aguas, ¿no? Ahí estás. Un ejemplo. Bien, chicos, llegamos. Clave 1B, 2 casita, 3 avión y 4 dados. 4 dados. Cívica. ¿Cuántos poderes hay? 3. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Poder judicial es un poder, tiene autonomía, se rige por su ley orgánica. En teoría es autónomo, en teoría, ¿ya? Pero debe ser así. Entre los contrapesos se llama, eso es el término de Montesquieu, ¿ya? Contrapeso, cuando el poder de juzgar está unido al poder legislativo, se puede temer por la vida y la libertad de los ciudadanos, porque el juez será al mismo tiempo legislador. Si estuviera unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes. Tiene que existir autonomía entre los tres poderes. Órganos jurisdiccionales, el peso pesado, el general, siempre digo el que tiene mayor peso, ¿de acuerdo? Dentro de los órganos jurisdiccionales, la Corte Suprema. ¿Dónde se encuentra la Corte Suprema? En Lima. Lima, sede Lima, capital del Perú. Capital del Perú. Un juez supremo puede ser destituido solamente con investigación por el Congreso. ¿De acuerdo? Así dicen las normas. Su sala plena está integrada por 20 jueces supremos. Correcto. Y salas, por ejemplo, penal, civil, constitucional y social. Y falta la palabra y social. Resuelve recurso de casación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, un caso se inició en Corte Superior, ¿no? En Corte Superior y puede ser visto por la Corte Suprema. ¿Ya? Eso, Corte Superior, Corte Suprema. Eso es. Vamos a seguir analizando. ¿Dónde se encuentra sede de la Corte Suprema? En Lima. Tiene jurisdicción a nivel nacional. A nivel nacional. El presidente de la Corte Suprema
es el presidente del Poder Judicial. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se elige al presidente del Congreso? En sala plena. Es como el pleno del Congreso. Los 20 jueces se reúnen y eligen a su presidente. Y el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. Poder Judicial. Corte Superior. Cuando estudiaba, ya estamos en la secundaria, decíamos, Corte Superior sede, capital de departamento. Capital de departamento. Todos los departamentos tienen Corte Superior. Todos los departamentos. Ahora, a veces algunos departamentos, por la cantidad de población que tiene, hay mayor número de cortes superiores. Ahora denominan distrito judicial, color rojo. Administran justicia en un distrito judicial. Por lo general, repito, es capital de departamento. ¿De acuerdo? Todo el departamento de Cajamarca es un distrito judicial, tiene corte superior. Amazonas tiene corte superior, pero Lima, por la cantidad de población, recordando que Lima tiene mayor población, tiene corte superior de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. ¿Por qué? Porque tiene mayor población, ¿no? Ancash tiene corte superior de Ancash y de Santa, tiene 2. Callao tiene 2. Entonces, Piura tiene 2. Y los demás departamentos, solamente un ejemplo de corte superior. ¿Qué es distrito judicial? Por lo general, un departamento. Pero algunos departamentos o regiones, por la cantidad de población que tiene, hay mayor número de distritos judiciales. Lima es un ejemplo. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro. En todo el país hay 34 distritos judiciales. En todo el país. ¿Ya? ¿Qué salas tiene? Civil, agraria, penal, laboral y de familia. ¿De acuerdo? Y de familia. Un caso que se inicia en la Corte Suprema puede ser resuelto por la Corte Suprema. Y ahí queda algunos casos. Pero si ese caso nuevamente hay una sentencia negativa, podemos ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, vamos a suponer, también nos deniega, y estoy seguro que mi derecho ha sido vulnerado, voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado no hace caso de las recomendaciones y a la comisión envía expediente. ¿A dónde? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es importante tener o que el Estado sea parte de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Algunos peruanos desean que nos retiremos. Muy bien. El Corte Superior, por lo general, sede en capital de departamento. Conclusión final. Pero algunos departamentos tienen mayor número de distritos judiciales. Muy bien. Juzgados especializados. Un juzgado especializado. Si esto es departamento, chicos, esto es departamento, esto sería donde tiene su sede un juzgado especializado. Si esto es departamento, los departamentos ¿en qué se subdividen? Respuesta, chicos, activen su audio. Podría ser pregunta. Provincia. Provincia, esa es la clave. Un juzgado especializado tiene su sede en una provincia. Todas las provincias tienen juzgados especializados o mixtos. Una provincia que tiene menor población, estoy aclarando, una provincia que tenga menor población, ¿de acuerdo? Decimos juzgado especializado mixto. Un juez trata tema civil, tema penal, tema agrario, etc. ¿Por qué? Porque tiene menor población. Pero si una provincia tiene mayor población, tiene un juzgado civil, un juez penal, un juez de familia, especializado. ¿De qué depende que un juzgado se considere mixto o especializado?
Eso depende de la cantidad de población. Pero un juzgado especializado tiene su sede en capital de provincia. Un habeas corpus, un habeas corpus, un habeas data, acción de cumplimiento, acción de amparo, tiene su punto de partida en un juzgado especializado. Especializado. Por habeas corpus. Y el juez dijo, no tengo la razón. Apelo a un corte superior. Corte superior. Apelé. Y el juez de corte superior me dice que no tengo la razón. ¿De acuerdo? Pero puedo decir que el juez superior, ¿no?, ha hecho uso de normas no apropiadas. Ah, por casación. El juez dice, ah, no. El juez supremo dice, no, está correcto. Ahí quedó. Pero como siento que, que mi derecho ha sido vulnerado, voy al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es activo en su audio? ¿Cuál es el siguiente paso? Si el tribunal, los integrantes del Tribunal Constitucional dijeron que no tengo la razón, ¿cuál es el siguiente Comisión. paso? La Comisión Interamericana. Correcto. La Comisión Interamericana. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es. Juzgado de paz letrado. Si esto es provincia, ¿dónde tiene su sede? ¿Dónde tiene su sede? Un juzgado de paz letrado. ¿Dónde tiene su sede? Un juzgado de paz letrado. Y respuesta, en un distrito político. Profesor, vivo en el distrito de Ancón. Tiene juzgado de paz letrado. Profesor, vivo en el distrito de Lince. Juzgado de paz letrado. Vivo en el distrito de Jesús María. Juzgado de paz letrado. No, profesor, mi caso es San Juan del Lurigancho. Juzgado de paz letrado. Yo vivo en Vitarte. Juzgado de paz letrado. Cada distrito tiene juzgado de paz letrado. ¿De acuerdo? Juzgado de paz, es requisito estudiar derecho y concursar como juez de paz letrado. ¿De acuerdo? Para ser miembro de un juzgado de paz letrado, tiene que estudiar derecho, ser abogado. Pero un juez de paz, pregunta de examen, un juez de paz, ¿de acuerdo? Un juez de paz no se requiere ser abogado. Puede ser un chico que estudió quinto de secundaria y es respetado en su comunidad. Entonces, juzgado de paz letrado tiene su sede, ¿dónde? Respuesta, chicos. ¿Dónde tiene su sede un juez de paz? Centro poblado. Centro poblado. Un centro poblado. Un centro poblado. ¿Y quién elige al juez de paz? ¿Quién elige al juez de paz? Profesor, lo elige. A ver, vamos a suponer. ¿La Junta Nacional de Justicia? No. La Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Juzgado de paz, juez de paz letrado, juez de especializado mixto, juez superior, Junta Nacional. Juez de paz es por voto. Ahora, borramos voto. ¿De acuerdo? Aquí escribo voto. Sufragar. Se llega a ese cargo a través de voto. Y si llega, pero en la práctica aprendí mal viendo el medio de comunicación. Estoy inmerso en la corrupción. ¿La población me puede sacar del cargo? Sí. Cuando alguien llega al poder mediante un voto, pero su accionar no cumple las expectativas de la población, este juez de paz letrado puede ser removido o vacado. Respuesta, chicos. Remoción, remoción, remoción.
es o puede ser vacado. ¿Respuesta? A un gobernador se le remueve o se le vaca. Respuesta. Vaca. Entonces, todo el que llega al poder mediante un voto puede ser vacado. Remoción solamente es cuando un gerente, y es gerente por designación del gobernador, por designación del alcalde, pero es incompetente, la población puede sacarlo del cargo por remoción, porque ocupa ese cargo a dedo. No llegó a ese cargo a través de voto. Si llegó al cargo de ese voto es vacar, ¿de acuerdo? Entonces, juez de paz puede ser vacado. La Junta Nacional puede elegir a juez de paz letrado, un juez especializado mixto, o juez superior, o juez de la Corte Suprema, cada 7 años, ¿no? Jueces y su labor jurisdiccional. Tengo exalumnos ya, jueces, me alegra cuando tenemos con comunicación, profesor, estoy trabajando, soy juez en Lima Norte, no se emocione. ¿Ah? Bien, bien. Entonces, soy fiscal. Ah, excelente. Pero sea un buen fiscal, un buen juez, porque eres sanmarquino, pues, ¿ya? Primero, de acuerdo a la Constitución, se rige por su ley orgánica, ¿ya? Se encarga de administrar justicia. Correcto. Unidad. ¿Qué cosa es unidad? Todos los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos y deberes. Todos. Se rigen eh, por la ley orgánica, por el Código Civil, Código Penal, tiene derechos y unidad. Exclusividad. El Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer función jurisdiccional. Se hace, salvo las excepciones, justicia de materia militar. Hay juez militar en materia electoral, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Lo que diga el jurado ya no se puede apelar a un juzgado especializado. No, ahí quedó. Y las funciones jurisdiccionales que pueden impartir en las comunidades campesinas y nativas, estamos hablando, correcto, por ejemplo, en Cajamarca, cuando alguien roba, las rondas campesinas, por costumbre. Independencia judicial, eso es lo que se pide. Como peruanos pedimos independencia judicial. Independencia. ¿Qué quiere decir? El juez no debe recibir ningún tipo de presión interna. Cuando un presidente del Congreso llama o interviene, cuando él está en un proceso y presiona, no es independencia. El juez no debe recibir ningún tipo de presión interna o externa al momento de ejercer su función. El juez debe ser ciego y obrar de acuerdo a las leyes. Eso es lo que se pide. Imparcialidad judicial. El juez deberá resolver los procesos que tenga a su cargo sin ningún prejuicio o carga subjetiva, de manera neutral, imparcial. ¿No? Bien, los jueces en los procesos judiciales cumplen los siguientes roles. ¿Qué rol cumple? Que se desarrolle estos con arreglo, Estado de Derecho. Esto se llama Estado de Derecho. Ya explicamos en otro tema. Todos actuamos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución. Estado de Derecho. Decidir como sentencias de otros jueces realizan similar. Este caso ha sido resuelto, este caso es de acuerdo, hay un precedente, allá, jurisprudencia lo denomina, hay un precedente, caso similar será juzgado de manera similar sobre disputas legales o culpabilidad de una persona en casos penales. También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares. Embargo,
la prisión preventiva, para que no embargo de su bien. De repente hay una disputa y el juez determina que efectivamente queja de la ADA es la correcta. Entonces se tiene que, el daño afectado se le debe devolver. ¿Y cómo se debe devolver? Mediante un embargo, previo embargo. Eso procede. Cuando un juez considera que no puede ser imparcial, esto es importante, cuando un juez considera que no puede ser imparcial, no puede ser imparcial porque el caso es mi concuñado, es mi compadre. Eso se da cuenta, ¿no? Un proceso. Este debe inhibirse, que es apartarse. ¿Qué cosa es este término? Se aparta. Un juez honesto, un juez que tiene sus estudios en San Marcos, dice, me retiro, porque hay conflicto. Es mi concuñado, ¿verdad? Así es. El delito de prevaricato ocurre, esto podría ser pregunta, el delito de prevaricato ocurre cuando un juez o fiscal emite una resolución, emite una resolución. Un juez emite una resolución manifiestamente en contra de lo que dice, contra de lo que dice la ley, o cita hechos falsos o inexistentes. Cuando un juez emite una sentencia de acuerdo no a la ley, contrario a la ley, prevaricato. ¿De acuerdo? Este delito puede sancionarse dice, con una pena de cárcel de 3 a 5 años y proceso contra magistrados de carrera. Magistrado de carrera, prevaricato. Todo el actuar de un juez es de acuerdo a ley, es de acuerdo a la Constitución, pero este juez está emitiendo una sentencia contraria a la ley. Se le acusa de prevaricato. Podría ser pregunta. Juez de paz y juez de paz. Justicia de paz y juez de paz. La justicia de paz es un órgano íntegramente, dice, integrante del Poder Judicial cuyos operadores solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación. Conciliación. Esta es la clave. Es un juez de conciliación, ¿ya? Y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional o sentencia conforme a los criterios propios de su comunidad, de las costumbres. Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios de oralidad, centralidad, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad. El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer. Esto es pregunta. Lo que decía hace un momento. El juez de paz, de acuerdo al juez de paz, eh, administra justicia en su comunidad, en un centro poblado, sin pertenecer a la carrera judicial. ¿De acuerdo? Puede ser el mejor campesino, el más letrado, tiene cuarto de secundaria, etc. Requisitos para ser juez de paz, peruano de nacimiento y mayor de 30 años, correcto. Ser presidente, ser residente por más de 3 años, vivir en la jurisdicción más de 3 años, tener conducta intachable, esto es importante, conocer el castellano y la lengua madre del lugar, castellano aymara, castellano shipibe, ya, correcto, no haber sido condenado, muy bien, importante. Competencia, a ver, competencia, ¿qué competencia tiene? Alimentos, procesos derivados de estos, pero de menor cuantía. Conflictos patrimoniales, hasta 30 unidades de referencia procesal. Equivale, una referencia procesal equivale a 535, 10% de UIT. ¿Ya? Eso se actualiza anualmente. Estos casos, menos de 16.000 puede ser resuelto por un juez de paz. Faltas excepcionales cuando no existe un juez de paz letrado. Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familia. Cuando no existe un juez de paz letrado o un juez de familia. Intervenciones sobre intervenciones sobre niñas, niños y adolescentes que han cometido actos antisociales. Peleas, ¿no? Y si no hay un notario, algunas funciones notariales.
Eso es lo que dice la norma. Principios del derecho, principios y derechos de función jurisdiccional. Todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial. Esto es importante. Como hombre de San Marcos, estudiante de San Marcos, aspirante a San Marcos, todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial. No ser condenado en ausencia. Primero se le tiene que detener. ¿Ya? La publicidad. ¿Me está gustando el derecho? Puedes ir a un juzgado, dejar tu DNI y observar publicidad en de los procesos. El principio de no dejar de administrar justicia, por este caso, no está normado, pero algo parecido. Eso es lo que quiere decir. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. El principio de no ser penado sin proceso judicial. Es lo que tienes que asimilar como demócrata. Toda persona estará informada inmediata por qué el motivo de la detención. Si no, habeas corpus. El principio de la gratuidad. Correcto. No tengo dinero. Pues el Estado tiene que proporcionarte un juez un abogado, un abogado. Pero ahora el Congreso ha modificado de que ONG no deben proporcionar abogados para defender a campesinos. Facultades justiciables yo soy quechua hablante, quiero un juez, un abogado quechua. Yo soy un aymara, quiero un juez, un abogado quechua. ¿No? Derecho a la identidad, explicado anteriormente. El principio de derecho de toda persona, apelo. Perdí en juzgado especializado, apelo. Perdí en el Corte Superior, apelo. Eso es lo que quiere decir. Las últimas viñetas, chicos, las últimas viñetas, esto ya es general, no forma parte del juzgado de paz. Esto ya es general. ¿Ya? Punto 5 ya es general. Muy bien, clave, chicos. Número 1B, 2 enano, 3 dado y 4 avión. 4 avión. Muy bien, chicos, nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao. Chao, profe, Aún cuídese. gracias, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profe.